aquí lo tenemos. Después os dejaré la web donde os podéis bajar esto para que podáis hacer vosotros simulaciones de lo que queráis. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí voy a abrir... el que tenía preparado por aquí y simplemente, por ejemplo, elijo la frecuencia que yo quiero, por ejemplo, a 1K, y generamos y vemos cuál es nuestra cobertura. Le podemos decir, oye, autocolócamela, por ejemplo. Ya la colocó. Generamos y hace cualquier otra cosa. Nosotros podemos ir con ella, por ejemplo, a la caja de arriba le di un ángulo 0. Bien. Yo digo, hombre, aquí veis las líneas blancas, no sé si se ven, sí. Son a dónde está orientada la caja. Pues mira, voy a poner en 0 también esta. Entonces estoy sumando 2 cajas a la zona trasera, con lo cual la distancia que voy a tener voy a intentar compensarla por el número de cajas que tengo sumando en esa zona. ¿Correcto? La siguiente la voy a subir también. Opa. Bueno, le doy al botón que no es. Y vamos a empezar a probar aquí, por ejemplo. He cambiado 2 ángulos de 2 cajas. Y ya empezamos a tener una cobertura más razonable para lo que nosotros queremos. Lo podéis ver, aquí no se ve bien, aquí en la respuesta en frecuencia, según vamos moviendo cajas. Esto es la trasera y la delantera, pues vamos viendo qué cambio vamos teniendo. ¿Ves? Si sumamos más cajas para la parte de atrás, vamos consiguiendo que la presión de la trasera y de la delantera se aproxime. Entonces, nuestro juego aquí es intentar, en nuestro reparto de cajas, que sea de la manera que, cuanto más lejos, utilizamos más. Hoy en día también están saliendo cajas, que está muy bien, que tienen cobertura variable de alta frecuencia. Normalmente vienen line arrays y dices, va, en vertical tenemos 5 o 10 grados, pero en horizontal tenemos 90. Claro, 90 grados aquí abajo, aquí es genial, pero 90 grados allá atrás, estamos, pues eso, sonorizando las gaviotas de los tejados. Entonces, ahora están saliendo, por ejemplo, los de L-Acoustics sacaron no sé si es el Mica, que puedes orientarlas. Entonces, cuando utilizas cajas que se llaman cajas de low throat, lo que procuras es tener un ángulo más cerrado, porque claro, lo que te viene aquí de 90 grados estupendamente, cuando estás atrás, a lo mejor solo te hacen falta 40 para cubrir el mismo área. Porque, o sea, si lo tenemos así, si abrimos así, tenemos un vatio acústico. La densidad de energía por superficie de aquí atrás va a ser infinitamente mayor, con lo cual vamos a tener una pérdida bastante considerable. Entonces, o sumamos cajas o cerramos la cobertura. Esto, claro, esto es una cobertura con 6 cajas. Por los que decía antes, cuantos más cajas tengamos, mejor, porque conseguimos una cobertura con mucho más definida. Entonces, por ejemplo, aquí ya utilicé 10 cajas. Entonces, aquí reparto mucho mejor. Si genero, voy a generar a una frecuencia alta, a 1K. Veréis que consigo algo muchísimo más homogéneo. Entonces, aquí era lo que os decía, que la cantidad de elementos que tengamos, sobre todo hoy en día, más para el SPL final, que eso también nos interesa, es para conseguir una buena cobertura. Y como comprobaréis aquí, un momento, en este programa podéis poner micrófonos y entonces ir viendo en diferentes posiciones cómo es la respuesta. Voy a quitar el micro 3. Fijaros que están pegadas. O sea, ¿eso qué significa? Que tengo exactamente la misma presión delante de todo que detrás de todo.
A veces para corregirlo, porque normalmente a veces delante de todo tengo más presión en unas cosas, lo que hago es ir atenuando las cajas más inferiores un poco. Hace poco en un festival hice eso. Cogí la caja de abajo de todo, que estaba en las primeras filas, la bajé 3 decibelios, sobre todo la alta frecuencia, y las siguientes la fui bajando progresivamente hasta que ya no bajé ninguna, para que esta línea fuera completamente plana. Entonces era un festival bastante grande y estabas a 5 metros de escenario y a 80 metros, y más o menos el SPL era el mismo. Y eso es lo que nos interesa a nosotros ahora que podemos hacerlo. Porque con las otras colocaciones que os estaba explicando, con los sistemas más antiguos, era prácticamente inviable poder hacer esto. O sea, hacía clústeres igual con los sistemas que os decía de cajas compactas, de full range, hacía clústeres y para evitar precisamente que las interacciones entre trompetas, pues ponía 2 juntas, y la caja de abajo ya la inclinaba lo suficiente, hacía como una especie de bola de cajas. ¿Sabes? Las iba inclinando para que, al menos entre las trompetas, no se mataran. Porque un básico de esto, que ahora os lo voy a explicar con subwoofers, es que en algunos sitios, yo estuve viendo en internet ahora y alguien dice que no, la distancia inferior a 2/3 de la longitud de onda. O sea, la máxima distancia que puede estar algo de algo, para que no se machaque, es como mucho a media longitud de onda, como mucho, de la frecuencia más alta que queramos reproducir. Y yo normalmente prefiero trabajar a 1/4 de longitud de onda, que consigo sumas mucho más coherentes. Por ejemplo, si pongo un montón de altavocitos, prefiero que estén al 1/4 de la longitud de onda de la frecuencia más alta que queramos reproducir, pero hasta 1/2 podríamos hacerlo. O sea, voy a hacer una demostración de cambios de 2/3 a una longitud, o sea, para que veáis las diferencias. Entonces voy a pasar a la presentación de nuevo. Y esto no funcionará de nuevo. A ver. A mano. Entonces, aquí tenemos el típico. ¿Qué hago con los subwoofers? Aquí cogí 4 subwoofers, el que os dé la gana, y puse 4 subwoofers en el centro. 4 subwoofers, 2 y 2, debajo de cada PA. Y los mismos 4 subwoofers en un array en línea. ¿Qué os interesa más? Así como pregunta al aire. O sea, aquí, nosotros tenemos nuestra audiencia aquí. ¿Qué? Claro, tenemos nuestra audiencia aquí. Esto es como lo colocaba todo el mundo durante muchos años. ¿Qué pasaba? Que estabas en la mesa de mezclas, decías, joder, qué bombo. Salías de la mesa de mezclas y, hostia, ¿el bombo? Claro, fijaros qué tremendos pasillos de cancelación tenemos aquí. Y los altavoces son exactamente los mismos. O sea, solo tenemos 4. Y eso es simplemente la diferencia que podemos tener colocándolos. Por eso os decía lo que os dije al principio, que muchos de los problemas que tenemos nos los causamos nosotros. Entonces, ¿qué problema hay? Ahora os explico qué problema hay de los subwoofers en línea y demás. Si yo tengo muy pocos subwoofers, 1 o 2, el problema de los subwoofers en línea es que lo que estamos consiguiendo es lo mismo que conseguimos con un line array. Estamos casi consiguiendo un frente de ondas plano. Entonces veréis que el aporte lateral es mínimo y todo lo mandamos hacia adelante. ¿Correcto? Y aquí tenemos bastante aporte trasero y delantero. Directamente un subwoofer, por sus longitudes de onda que reproduce, digamos que es un altavoz omnidireccional, salvo que sea gigantesco. Pero cualquier frecuencia, cualquier obstáculo menor que 1/4 de la longitud de onda, el sonido difracta. Y estamos hablando de longitudes de onda de metros, o sea que si el obstáculo es inferior a 1 metro, pues difracta, envuelve y el sonido es igual por delante que por detrás. El problema de los subs en línea precisamente es este. Por ejemplo, estos son 4 subs y esto sería estupendo con un escenario pequeñito. ¿Qué pasa cuando tenemos un escenario muy grande? Por ejemplo, ahora vuelvo para atrás.
Aquí yo estaba, por ejemplo, en un montaje y tenía un escenario muy grande, estos son prácticamente 20 metros de boca, tengo una PA aquí, otra PA aquí y 8 subwoofers. Que los subwoofers, si los pongo en línea, van desde aquí hasta aquí. Con lo cual, si tenemos en cuenta que los laterales directamente desaparecen, ¿qué problema tendría si yo los pongo en línea? Pues que de aquí a aquí no habría graves y de aquí a aquí tampoco tendría graves. Entonces vuelvo para atrás. Y aquí lo que hice en ese caso fue ponerlos en arco. Lo puedo hacer con un delay, pero claro, tendrías que tener un canal de procesador por subwoofer y retardarlo. Y dice, hay que retardarlo, es que no tenemos delays. Y digo, espera, cojo un subwoofer, lo muevo, cojo otro, lo muevo, y lo hago a mano y consigo esto. ¿Qué consigo con esto? Pues aquí los tengo en línea y aquí pierdo un poco de SPL, aquí, a costa de repartir más la energía. Sencillamente porque como la reparto más, evidentemente pierdo SPL. Pero siguen estando colocados de la misma manera y con pocos subwoofers, que son más pequeños que la propia boca del escenario, consigo cubrir el área que a mí me interesa. Ahora os hago un... Espera, déjame ver cuál es el siguiente. Vale. Consigo cubrir el área que a mí me interesa. Entonces, estos son formas. Hace poco, por ejemplo, estaba en una plaza que tenía la peculiaridad de que tenía un edificio aquí. Si esto lo veis al revés, veis que si yo lo hago al revés, en vez de poner un abanico, lo hago así, concentro todo en un punto. ¿Ah? Pues tenía un edificio aquí y lo que hice fue esto dejarlo recto y estos dos los moví un poquito. Entonces conseguí que toda la cobertura hiciera esto y evitara bastante de la pared que tenía en el lateral. Entonces, esto es un juego que es divertido y lo bueno que hay ahora es que como hay programas para poder predecirlo, lo puedes ver, o sea, lo puedes hacer tú y tu propia intuición te puede decir, por aquí vamos bien. Pero también lo puedes coger, lo predices y dices, esto va a ser lo que va a ocurrir. Ahora lo pongo y vamos a ver si es verdad, pero normalmente es verdad. Entonces, esto es un principio de colocar las cosas para conseguir tener una cobertura homogénea en todo el área. Así, por ejemplo, el que está aquí tiene graves. Y no te dicen, es que el bombo no se oía nada. Pues no. Nos volvemos al programita de antes.